La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Chuy, gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros. El diputado local de Coahuila por el Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello, nos toma la llamada para poder platicar de esto. Bueno, hay quienes ven con una gran esperanza y con un gran aliciente lo logrado en Baja California, la eliminación del fuero constitucional. Nos gustaría conocer tu opinión respecto a si están dadas las condiciones para que esto también pudiera lograrse en Coahuila. Sí, Marcela, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igual a Juan y a todos allí en cabina. Déjame comentarte que nosotros, en el caso del Grupo Parlamentario del PAN, ya presentamos una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero. Es una figura donde ya se ha venido presentando una iniciativa que se ha venido presentando en varios estados de la República, donde no tiene por qué suspenderse ningún juicio penal en contra de ningún funcionario bajo el argumento de que tienen fuero constitucional, sino que debe de continuar las averiguaciones, todo el proceso penal, sin que se detenga como está actualmente. Ya hay unas entidades federativas, como tú lo comentabas acertadamente, en donde en Baja California ya eliminaron todo lo que tiene que ver con esta figura del fuero, que no solamente protege a diputados y gobernador, sino también protege a magistrados, protege al auditor superior del Estado, a los regidores de los ayuntamientos, presidentes municipales, que esta figura del fuero constitucional se ha hecho mal uso de ella a nivel federal, en donde pues sirve como una de protección a los funcionarios para delinquir prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros el planteamiento, inclusive ya hay dos iniciativas, en el caso del PAN ha presentado una, el Partido de la Unidad Democrática de Coahuila ya ha presentado otra, y el PRI es el único que tiene frenada estas reformas. Yo creo que hoy, con el nuevo sistema estatal anticorrupción que debemos de construir de cara a la ciudadanía y con la participación de la sociedad, un tema que debemos poner en la mesa de discusión es la eliminación del fuero en toda su extensión, sin que se quede por ahí algunas excepciones hacia el Ejecutivo o hacia algún alcalde, hacia los alcaldes, sino que tiene que ser una eliminación total de esta figura que la verdad ya no tiene razón de ser. Y ya hoy, con todo la presión social, donde las organizaciones civiles pugnan y señalan a aquellos funcionarios que actúan mal y que pues obviamente ante un hecho notorio como lo que sucedió en Veracruz de Duarte, que prefirió pedir licencia y darse a la fuga, pues yo creo que teníamos que eliminar ya estas figuras para que inmediatamente, pues bueno, cuando haya elementos necesarios para proceder en contra de un gobernante, se haga inmediatamente y que no se le dé el espacio para que se dé a la fuga, como sucedió en Veracruz, y como sin duda puede pasar aquí en Coahuila, con una alternancia en donde muchos funcionarios pues tengan que salir por piernas, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿hay algunos otros estados de la República donde también ya se haya logrado algo al respecto? Sé que en el caso de Jalisco ya también transitó el tema de la eliminación del fuero constitucional y ya prácticamente varias entidades están encaminadas a eliminar esta figura que la verdad está pues ya anacrónica, ¿no? Que esté todavía en nuestras constituciones locales. ¿Tú dirías que el fuero es obsoleto? Sí, yo digo que es totalmente obsoleto, porque nada más sirve para proteger a delincuentes como Duarte en Veracruz y como muchos más, que lo único que lo utilizan es para darse la fuga después de que hay elementos suficientes para procesarlos. Ya no se justifica estas figuras. Esta figura del fuero tenía una razón de ser en donde anteriormente gobiernos autoritarios a la oposición principalmente o a diferentes funcionarios, pues para tratar de acallarlos, trataban de inventarles procesos penales, etcétera, y les iniciaban este tipo de juicios, y por eso se creó el fuero constitucional o la inmunidad parlamentaria, en donde ningún diputado o senador o legislador local puede ser contravenido por la opinión de sus ideas, debates sobre los temas que se estén discutiendo. Entonces, ya en la actualidad, la verdad, no se justifica este tipo de figuras. Ajá. O sea, por ejemplo, si uno de estos funcionarios que gozaban de fuero era copartícipe de un acto delictivo con las agravantes de la ley, ¿de todos modos era intocable? No,
Nace como una figura, Marcela, para efecto de protección a aquellos funcionarios hace muchos años, básicamente nace con la Constitución del 17, cuando venía nuestro país, pues recordemos, de una serie de eventos de lucha, de guerra interna, etcétera, en donde, pues bueno, cuando se constituye ya nuestra Carta Magna del 17, una de las figuras en las que se viene y se incorpora, pues tiene que ver con el fuero constitucional, que era la protección de aquellas figuras importantes que no fueran a ser encarceladas por cuestiones meramente políticas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, si a Javier Duarte le hubieran sentado un proceso por desvío de fondos cuando él todavía era gobernador, ¿le hubieran dado un seguimiento puntual a esa denuncia? Si no existiera el fuero, sí. Exacto, justo. ¿Perdón? Justo esto, a eso es a donde yo quería que llegáramos. Así es. Sí, con el fuero constitucional que debe de estar todavía vigente en Veracruz, el señor no podría ser detenido ni mucho menos hasta en tanto el procedimiento es largo. Y aquí tuvimos ya una experiencia en Coahuila en el caso de un regidor, en donde el Congreso se convierte prácticamente en un jurado, en donde se escucha al acusado, en donde se tiene que darle el tiempo para que pueda rendir pruebas, etcétera, y luego después, ya en calidad de gran jurado, dictaminar la separación de su cargo. Eso se debe haber llevado en Veracruz igual, y pues obviamente eran 2-3 meses de más tiempo para que el señor se diera la fuga. Por eso lo vimos que va y declara a los medios nacionales, pide licencia, pero lo único que hace es pedir licencia para darse a la fuga, no para enfrentar a la justicia. Por eso yo creo que aquí en Coahuila, en Durango, en todo el país, yo creo que es una figura que ya debe de derogarse totalmente, ¿no? ¿Qué partidos están a favor y qué partidos están renuentes a que esto sea realidad? Prácticamente aquí en el caso de Coahuila, el PAN, UDC y Primero Coahuila están impulsando esta figura, estamos impulsando esta figura de derogación del fuero constitucional, y pues el que tiene la mayoría en este caso, que es el PRI, pues ya ha estado resistiendo a dictaminar este tipo de acuerdos. De hecho, el día de mañana tendremos una sesión en el Congreso y aprovecharé para mandar un exhorto precisamente a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales para que se dictaminen estas iniciativas o que se inicie la discusión. Yo creo que es importante hoy que se va a construir el sistema estatal anticorrupción, Marcela, se incluya en este tema y que lo valoremos como una exigencia, no de los grupos parlamentarios o de los partidos políticos, como una exigencia ya de la sociedad de derogar esta figura que la verdad no tiene razón de ser, ¿no? Y menos aquí en Coahuila. Pero entonces, depende mucho de la conformación del Congreso para que este tipo de ideas vaya adelante. Así es fundamental la composición del Congreso siempre, como a nivel nacional, a nivel federal, Marcela, recordarás, la primera vez que pierde la mayoría en Cámara de Diputados el PRI es en el año de 1997. A partir de ahí se empezó a cambiar, pues, de que las iniciativas, reformas constitucionales, etcétera, pues no nada más las dictaba el Ejecutivo, sino también era un tema en donde el Congreso, los diputados, las diferentes fuerzas políticas, pues llevaban a cabo este tipo de reformas, ¿no? Y creo que es un parteaguas en ese sentido, en donde, pues bueno, las composiciones de los congresos locales y de las cámaras del Congreso de la Unión a nivel federal, pues es muy importante porque ahí se construyen este tipo de reformas, ¿no? Uh-huh. Pero vayamos al terreno de la realidad. Ya realmente les queda muy poco dentro de lo que significa el Congreso local, ¿no? A ustedes como legislatura les queda muy poco. ¿Habrá tiempo, por ejemplo, para que ustedes pudieran aventajar en lo que es este proyecto de ley? Sí, Marcela, porque tenemos una fecha límite para lo que es la reforma constitucional y leyes secundarias en el sistema estatal anticorrupción, y en ese sentido es el mes de julio, si no mal recuerdo, en donde se tiene que hacer todo este tipo de aprobaciones, y creo que es idóneo en la discusión meter este tema que tiene que ver con la eliminación del fuero, y si lo logramos, estamos hablando que con esta reforma constitucional del sistema estatal anticorrupción podríamos también
incluir la derogación del fuero. Te hago llegar una pregunta de un ciudadano. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para impulsar que se les quite el fuero a todos los pillos? Así lo dice. Híjole, muchas cosas. Yo creo que desde mandar cartas al Congreso exigiéndolo, presentar iniciativas ciudadanas para que obliguemos y que nos den seguimiento a todos los diputados, Marcela. Es bien importante eso. A ver, ahorita que nos escribe el ciudadano, yo voy a entrar a la página del Congreso, voy a checar al diputado Jesús de León Tello, a ver a cuántas sesiones ha asistido, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus debates, cómo ha votado una y otra iniciativa, etcétera, qué es lo que ha presentado, para que evaluemos a cada uno de los diputados y no agarremos después corte parejo que todos son iguales. Entonces, yo creo que sí es importante que le demos seguimiento a todos los diputados, que cada ciudadano, toda una organización civil, las cámaras, etcétera, que están organizadas, adoptaran a un legislador y le dieran seguimiento para reclamarle cómo vota, qué iniciativas presentas y si realmente están haciendo la labor para la cual fueron electos. Entonces, yo creo que eso es importante y sobre todo lo que pueden hacer es estar exigiendo y desde presentar la propia iniciativa, mandar cartas vía electrónica al Congreso exigiendo la eliminación del fuero. Y yo creo que es una presión importante para todos los diputados y que podamos discutir este tema en las próximas fechas con este sistema estatal anticorrupción, ¿no? Bien. Jesús, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y por comentar respecto al tema. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Marcela. Hasta luego.